Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos por Jimin y el Jikook. El día de hoy vamos a darle una continuación a lo que fue el video de ayer, donde tuvimos arte ya dedicado a lo que era la festividad del Halloween. Ahora tenemos a Nuko. Nuko tiene una particularidad muy linda con su arte, y es que ella suele crear esta serie donde Jimin es un ángel y Jungkook es un demonio y están enamorados, pero esta vez nos hizo un especial dedicado a Halloween, y recordarán cuando Jungkook mencionó que él quería encontrar un fantasma y cómo Jimin se propone ser ese fantasma para poder conocerlo. Esta serie es cortita, es muy bonita. De hecho, aquí ella misma menciona por qué y cómo creó esto. Dice, esto fue justamente basado en la declaración de Jungkook de que él quería conocer un fantasma y por eso se quedaba despierto hasta las 2 de la mañana. Deben recordarlo porque esto lo estuvimos platicando muchas veces. Nicole comparte el día de hoy entre sus noticias destacadas que va a haber un café dedicado a Jungkook, Golden The Moments, la exhibición que está actualmente en Los Ángeles, y va a comenzar el día de mañana, el 1 de noviembre, ya va a estar disponible. Esto viene directamente de las redes oficiales de los chicos. También tenemos arte precioso de Magdani, que la verdad tengo que decirles que me pongo de pie con esta artista porque se propuso darnos un arte todos los días hasta que regrese Jimin, y lo ha cumplido cabalmente. Y miren que no debe de ser fácil, pero todos los días tempranito en la mañana ella publica su arte. Y tenemos, por cierto, otro arte de estos súper maravillosos que crea esta otra artista que es impresionante. Aquí los tenemos con la máscara, si se fijan, es la de Scream, la que utilizan cuando se van a su viaje a Tokio. Claro que aquí el concepto y todo es muy diferente, pero bueno, aún así le agradecemos que utilicen estos elementos, ¿verdad? Para recordarnos todo lo que tiene que ver con este viaje a Tokio de los chicos. También tenemos mucho arte súper hermoso para aquellas que aman estas técnicas a lápiz. Bueno, pues hoy les voy a regalar esto. Vean ustedes qué belleza. Las artistas han estado súper movidas. Ayer justamente hablábamos de un arte petit y comentábamos este momento que ya inmortalizado en ese petit art. Aquí está exactito tal cual, ahora sí como estaba en el arte. Ayer les había puesto otra imagen de referencia, pero ahora sí ya la tenemos como debe de ser. Este que ustedes recordarán que también ha causado muchísimo de qué hablar en el pasado, y todavía alguien siempre lo va a sacar para que sigamos platicando de esta controversia de quién era este pie. Miren, tenemos los pies de Jimin, que efectivamente son como sus manos, redonditas, chiquitas, sus dedos. Y luego tenemos los pies de Jungkook, donde podemos hacer la comparación, porque recordarán este live, recordarán lo de las lámparas y todo aquello que se veía el universo, los planetas, y como en algún momento se alza este pie en este live, y todos decían que sí era el pie de Jimin, pero ya comparándolo sí parece el pie de Jungkook. Y seguimos, como les decía, con esta controversia eterna. Pero ya que tenemos esta imagen, quisiera que ustedes me ayudaran en la sección de comentarios y me hicieran saber su opinión de, ya mirándolo así, ¿quién creen que es el dueño de este pie? Ya así como lo estamos comparando, la verdad tengo que decirles que sí lleva cierta lógica en que sea el pie de Jungkook. Y esto también nos lleva, por ejemplo, al video de Who, cuando cae la pantalla. Ustedes recordarán que esos ojos definitivamente también eran los de Jungkook. Digo, ya estoy convencida de esas dos cosas, ya no las considero teoría, la verdad, pero quisiera saber ahora ustedes qué es lo que piensan y que me compartan. Ya saben que me encanta leerlas. Tengo que decirles que también se llevó mi corazón, porque llegan a pedir dulces a la puerta de Jimin, y Jimin se queda así como, ¿y estos dos pequeñitos? Es que vean el tamañito. Y entonces descubre que son Tae y Jungkook, y se queda totalmente así prendado de ellos, y les regala un montón de dulces. La verdad se me hizo súper precioso este arte. Es como de las cosas más bonitas que van a encontrar el día de hoy. Este otro arte también, la verdad tengo que decirles que te deja bastante sin aliento. No sé qué tendencia tenemos esta semana, porque ayer también les mostraba otro arte basado en, digamos, la boda del Jikook, o como compromiso o como momento muy romántico, y aquí tenemos otro más. La verdad que le quedó muy impresionante, sobre todo el rostro de Jimin. ¡Ah! Por Dios. No, miren, ya viéndolo así también el de Jungkook, sí le quedó muy hermoso este arte. Y es de esas cosas preciosas que pues hoy salen, así como esta.
Este arte también del Jikook es bastante impresionante. Pero sobre todo quiero que se fijen cómo se están tomando sus manitas. Ya no les digo otra cosa. No sé en qué más se fijaron ustedes, pero bueno. También tenemos este otro arte, el Peekaboo. Este se ve tan lindo. También se ve aquí muy bonito. Este otro arte de Darling Stars. Ayer nos regaló igual una cosa súper petit bonita de Jimin saliendo de una calabaza y asustando a Jungkook, y hoy nos regala este otro arte que es también de las cosas más tiernas que van a ver el día de hoy, porque definitivamente las artistas están trabajando mucho este otro arte basado en el extraño mundo de Jack. También podemos tener esta comparación muy directa de Jack con Jungkook y se ve muy bonito este arte. Este petit art, que si ustedes se dan cuenta está basado en los conceptos de los photobooks de los chicos, me gustó también mucho, se me hizo muy tierno. Por acá tenemos otra colección de arte de Jimin, esta artista que también es magnífica, como me encanta ver lo que hace, es increíble esta artista. Pero también Kina, por ejemplo, nos regala esta otra parte de Jungkook, aquí compartiendo con Hobby y también con Jin estos artes que son así como que súper coleccionables. Hablando de Jungkook y los fantasmas, tenemos este otro petit art que también es una pequeña belleza. Todo esto es hermoso. A través de Jimin Latino nos hace ahora sí que retomar lo que significa el Gymtober, porque está terminando. Dice: con todo ese amor que nos dejó Jimin este año, y aunque no pudo estar con nosotros para celebrarlo, le demostramos que no importan las circunstancias, siempre estaremos. Nos comparte algunos de esos momentos memorables que tuvimos en las celebraciones de Jimin por su cumpleaños, que fue el primer año al cual yo pude asistir a eventos y me sentí muy pero muy contenta por hacerlo. También este arte petit, aquí tenemos a Tae con Jimin. La verdad es que se me hizo muy tierno porque también es mi manera de apoyo a toda la situación que ya también ustedes me la estuvieron comentando el día de ayer. Me dejaron pues ahora sí que varias de sus opiniones aquí en el canal referente ahora a la situación de Tae en una controversia, porque de verdad parece que van cabeza por cabeza con BTS y no está bien. O sea, ya es un sacar cosas por sacar. Por cierto, el live de la fiesta de Halloween de BTS del 2015 está disponible para verse en Weverse gratis. Aquí en lo que es mi cuenta de ex Twitter pueden tener acceso a él. Recuerden seguirme como @boyswelove2023 o vayan directamente a Weverse. Cook haciendo un nuevo amigo, tenemos este precioso arte. Esto que también el día de hoy me encontré a través de Jimin Latino, apenas se puede ver su rostro en esta definición tan baja de fotografía y aún así se mira tan hermoso y radiante. Ni siquiera tenemos una foto en alta calidad, pero él volverá el triple de hermoso. Varias cuentas en ex Twitter la han estado compartiendo durante el transcurso de esta mañana. Lo que sí podemos ahora sí que afirmar es que Jimin se ve bastante saludable, se le ve bien, su pelito sigue siendo corto, no lo siento tan corto como cuando entró, que de verdad se le veían hasta las ideas. No, aquí ya se le ve como hasta una pequeña matita y eso me da alegría poder compartirles y que sepamos que Jimin está bien. Hablando acerca de arte, ya habíamos platicado que esta es de sus técnicas favoritas. Bueno, pues miren estos hermosísimos artes que también, como ya se está cerrando el mes, muchas de las artistas les da por compartir ahora sí o hacer estos pequeños resúmenes con lo mejor que han estado posteando durante el mes. Cuando están en los campamentos de terror, no sé por qué esta imagen, este arte de Jungkook me lo recuerda tanto. Y yo así de me estoy enloqueciendo. También tenemos arte con este momento inolvidable de los chicos, que también estamos haciendo 7 años de este viaje. Ayer lo estuvimos comentando y este arte que pues hasta cierto punto también es muy tierno porque se están tocando sus deditos. Esta otra versión de Happy Halloween con todos los chicos de BTS que también se me hace súper hermosa. McDani también nos regala estos dos wallpapers para nuestros teléfonos. Este le quedó re bonito, todo le queda bonito a McDani. McDani es muy dulce. Este otro arte también bien bonito con BTS celebrando Halloween. Este otro arte Jikook, más arte de los chicos celebrando Halloween. Este que también es un momento como muy icónico cuando tenemos estos enanitos tan bellos y esta Blancanieves tan particular. De todo lo que hemos vivido con los chicos en diferentes fiestas de Halloween a través de los años.
a celebrar y agradecer a todas las miembros del canal que hacen posible el que pues podamos contar con mejores herramientas, en mi caso yo, para poder editar estos videos. Muchas gracias por su apoyo. A los que están cayendo apenas en el canal, agradecerles también que se suscriban, que le den like a los videos, que compartan, que también me dejen sus comentarios. Ahora sí que con este hermoso arte de Elsa voy a cerrar mi video de hoy. Este lo voy a dejar exclusivamente en lo que es nuestro grupo de Telegram. Recuerden que tanto el grupo de Telegram como nuestra página de Facebook dedicado a compartir pues esta clase de arte lo pueden encontrar como BTS Ship Idol. Por allá las veo para que tengan acceso a este arte maravilloso de Elsa y también más arte de los chicos dedicado a Halloween. Bueno, pues ahora sí me despido. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro próximo video.